Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Digo, profe. Para condición es una clase que está todo en el código. Lo que vamos a tratar de hacer es darle un orden a los artículos que están en el código, que si no sería leer el código en el orden que está, no va a ser asistemático. Débora. Buen día, profesor. Yo tenía una consulta acerca del parcial del viernes que viene. ¿Sí? Quería saber cuánto tiempo más o menos va a durar. Y va a ser... Y el domingo van a estar las reglas subidas, pero generalmente se calcula 1,5 minutos por pregunta múltiple opción. Y después, según el reglamento, son 20 minutos para una pregunta de desarrollo. O sea, no está en el reglamento, está en el reglamento en realidad el de exámenes. Y ahí no sé, porque no sé si voy a poner una corta, una larga, o sea, una larga o dos cortas. Y ahí puede cambiar. Si es una larga, capaz que en vez de ponerle 20 minutos le pongo media hora. Pero bueno, el domingo va a estar subido. Bien, gracias. Van a estar subidas las reglas, ¿no? Como en el anterior. Sí, sí. Prenda la cámara para hablar, por favor. Sí, la finalidad de los minutos de las respuestas múltiple opción es que, bueno, que no quede in eterno ahí y que no haya intercambio. Para calcular los minutos se calcula en función de la extensión de la pregunta. Y bueno, y son preguntas generalmente, preguntas o proposiciones. Generalmente yo hago proposiciones cortas, o sea que no les lleva mucho tiempo leerla. Hay docentes que hacen proposiciones mucho más largas e incluso ponen 1 minuto, pero a mí me parece medio asesinato eso. Entiendo que a Hay ustedes capaz... profesores que te dan menos igual. Sí, por eso. Menos tiempo o preguntas. No, menos tiempo de 1 minuto. Sí, por eso. Hay docentes que dan menos y a veces más largas las proposiciones. El tema es, o por lo menos mi método es que la proposición sea de precisión. Por eso los obliga a estudiar. Porque la idea siempre es que el formulario múltiple opción no sea tipo, lo hago adivinando. Por eso también se resta en el caso de las preguntas no acertadas. Porque si usted, cuando se enfrenta a una duda, dice, bueno, no voy a payar porque si payo tengo un 20% menos. Entonces, si no hubiera preguntas que restan, el estudiante contesta todas, no le importa nada. Por lo menos ahora, no sé si lo hacen, porque por lo que veo no muchos lo hacen, pero la idea es que ustedes piensen. Si no están muy seguros, no se tiren al agua, porque si no contestan, no les resta. Sí, Adrián.
En- yo me voy a fijar en el grupo. Yo no me voy a fijar, ¿cómo me voy a fijar en un grupo que no? Bueno, este, bueno, vamos a avanzar en la clase. Yo, para serle sincero, generalmente en el segundo parcial doy un plus, en las preguntas. Doy un plus ahí que les da unos segundos más, pero no se lo quería decir porque ustedes son muy quejosos. Entonces, hasta no subir las reglas. Pero generalmente se da un plus ahí. No sé si llega a 2 minutos, pero es un plus de 1 y pico les queda. Así que bueno, veremos. Y otra cosa, yo parto de la base de que todas las materias son de razonar. O sea, y supongo que cualquier docente, hasta el docente de matemática, supongo que dice, bueno, mi materia es de razonar. O sea, todas las materias son de razonar. Patricia, Buenos días, profesor. No quería decir que en otras materias, por ejemplo en Financiera 2, que tenemos múltiple opción también, digo, dan todo el tiempo de la clase, o sea, dan las 2 horas que tenemos para hacer inclusive las de múltiple opción. Y no es que nos estemos fijando en el grupo de WhatsApp y pasándonos las preguntas ni nada por el estilo. Inclusive, de hecho, uno de los profesores está en el grupo de WhatsApp. sí, incluso hay si usted me pone el ejemplo de otras materias y otros profesores, yo siempre voy a tener muchos ejemplos en contra de los ejemplos que usted pone. Le puedo decir muchas materias que ponen preguntas de 1 minuto, 40 preguntas y más largas las proposiciones. Sí, pero duran toda la hora de la clase. No, El no, tema no. nacional público, por Preguntas ejemplo. de 1 hora, 40, calculadas por minuto. Le estoy diciendo que si son más cortas no es porque duran toda la clase. A ver, yo hablo también con los otros profesores. No piensen que yo vivo en una burbuja, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar. Bueno, condición. El concepto ya un poco lo habíamos visto al dar el concepto de plazo. Habíamos empezado a comparar con la condición. Vamos a leer, por favor, el 1406 y el 1407. ¿Lo leo? Sí, adelante, por favor. Bueno, 1406. La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna. 1407. La Bien, obligación es... hasta ahí. Pará. Ahí, y ahora ya te doy para el 1407. Bueno, lo primero que nos dice el artículo es, bueno, o sea, da por sentado que hay una clasificación entre obligación pura y condicional. Bien, la obligación pura es la que no está sujeta a una condición, la que despliega sus efectos inmediatamente, no sujeta a un hecho como lo va a ser la obligación condicional. Y ahora sí, el 1407. Bueno, 1407. La obligación es condicional cuando se contrae bajo condición. La condición es el suceso futuro e incierto del cual se hace depender la fuerza jurídica de una obligación. Un hecho presente o pasado, pero desconocido de las partes, puede ser objeto de una condición en el sentido de quedar subordinada a la obligación a la prueba de la existencia de ese hecho. Bien, y luego que el código nos dice, bueno, la obligación puede ser pura, o sea, no estar condicionada, bien, puede ser incondicional, se podría decir, o puede estar sujeta a una condición. La condición, dice el 1407, es
es el suceso futuro e incierto del cual se hace depender la fuerza jurídica de una obligación. Entonces ahí recordemos la distinción que hacíamos con el plazo. Bien, que el plazo era un hecho necesario, un hecho futuro necesario. Y esto es un hecho no necesario, incierto, que generalmente es futuro, o puede ser un hecho pasado o presente cuya existencia se desconoce. Bien, del cual va a depender la fuerza jurídica de la obligación. Entonces, ¿por qué tiene que ser un hecho no necesario, futuro, incierto o presente, pasado, cuya existencia se desconoce? Porque la idea siempre va a ser que no quede la fuerza jurídica de la obligación dependiendo de la voluntad de uno de los contrayentes. Ya en la clase pasada habíamos visto el 1453, que lo vamos, es como un artículo que lo incorporamos ahora y lo vamos a estar viendo durante esta clase y la próxima. No, el 1253 quiere decir. Dije el 14. Dice 1453. Sí, pero o el 12, ¿cuál es? 1253. ¿Lo leo, profe? Sí. 1253. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Bien, entonces, para cumplir este principio, que es un principio que va a regir en todos lo que es los efectos de los contratos y la formas y la producción de los, tanto desde que despliegan los efectos hasta cuando las partes sujetan, como en este caso, el nacimiento de los efectos a determinados requisitos, se tiene en cuenta esto. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contrayentes. Entonces la condición no podría ser que, bueno, si Pedro hace tal cosa, y esa tal cosa que haga queda a su mero arbitrio. Bien, entonces esto lo vamos a ver en unos minutos cuando demos condición potestativa. Pero lo importante es eso, que primero, a diferencia del plazo, el plazo es un hecho necesario. ¿Por qué? Porque necesariamente va a ocurrir. Decíamos, puede que sea incierto el momento. Bien, como la muerte, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero es cierto que va a ocurrir, porque es inevitable. Y a diferencia del plazo, que siempre es futuro, bien, es un hecho futuro, en la condición puede ser un hecho pasado o presente cuya existencia se desconoce. Tenemos que distinguir, por otro lado, otra cosa, vamos a reiterar el artículo que nos sirve como pauta interpretativa, el 1435. ¿Lo leo, profe? ¿Alguien más que lea? Si no, para que no lea siempre el mismo. Yo leo, profesor. Usted no leyó recién. No, Temis. Bueno. Adelante. Artículo 1435. Cualesquiera que fuesen las expresiones empleadas en la obligación, se entenderá haber plazo y no condición, siempre que el hecho fuese necesario, aunque sea incierto el día de su realización, y se entenderá haber condición y no plazo, cuando el hecho pudiere o no realizarse. Bien, esto es simplemente a modo de refrescar lo que vimos en la clase pasada, que es una pauta interpretativa en el sentido de lo que veníamos diciendo. Va a depender si el hecho es necesario o no,
para que se interprete como condición o plazo. Y a su vez eso ustedes lo tienen en cuenta al momento de redactar el contrato. Bueno, ten en cuenta que si lo haces vitalicio, mira que no es una condición, es un plazo. Eso lo tienen que tener claro. Es un plazo, perdón, no una condición. Estoy medio entreverado hoy. Bien. Y la otra diferencia con el plazo en los efectos, que no es menor, es que la condición va a ser retroactiva cuando veamos en los efectos. Y el plazo no. El plazo verificado, por ejemplo, el plazo resolutorio, se va a extinguir la relación obligacional de aquí en adelante. En cambio, cuando se produce la extinción por condición resolutoria, ahí se van a tener que volver a la situación anterior. Y cuando existe una condición suspensiva, por ejemplo, nacimiento del contrato hoy 3 de junio, se verifica la condición 20 de junio, el efecto también es retroactivo. Se va a reputar que desplegó los efectos el 3 de junio, pero eso lo vamos a ver en los efectos, pero es bueno que ya en esta parte del concepto tengan claras las claves de la distinción con el plazo. Bien, entonces, decíamos, la condición es un hecho no necesario, futuro, incierto, o pasado o presente, cuya existencia se desconoce, del cual depende la eficacia de la obligación. Ahora bien, es un hecho previsto voluntariamente, lo que estamos viendo acá, pero muchas veces en la ley también existen condiciones. Y entonces ahí se distingue la conditio facti de la conditio iuris, o sea, las condiciones voluntarias de las condiciones previstas por la ley. Habíamos visto, creo ya, que existen donaciones por causa de matrimonio. Eso es para que todos se casen inmediatamente, los que están en una unión concubinaria, que se tiren al agua. 1646 dice, las donaciones por causa de matrimonio no pueden ser atacadas por este artículo, me parece que lo copié mal. No. 1647 es. Voy a corregir acá. Dice, en toda donación por causa de matrimonio se subentiende la condición de celebrarse Bien, ahí es un ejemplo de algunas condiciones que se prevén directamente por la ley. Bien, nosotros lo que estamos dando acá es la regulación de la condición cuando lo prevén las partes voluntariamente. Y bueno, ¿cuáles son las clases de condición? ¿Qué tipos de condición hay? Al igual que el plazo, va a haber condición resolutoria y condición suspensiva. Bien, una hace que los efectos de la relación obligacional o de la obligación estén suspendidos hasta que se verifica la condición, entonces esa es la condición suspensiva. Y la condición resolutoria hace que los efectos se extingan una vez que se verifica la condición. ¿Alguien que lea el 1424, inciso 1? ¿Cuál artículo dijo, perdón? 1424, inciso 1. Lo leo, profesor, si quiere. Adelante. La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Bien. Entonces, nace la relación obligacional, pero el efecto todo de la relación obligacional o de alguna de las obligaciones previstas queda suspendido hasta que no se verifique la condición. Por eso condición suspensiva, suspende el efecto. Cuando se verifica la condición, despliega el efecto. Y la condición resolutoria, según el 1427,
la condición se llama resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Esto es a la inversa. Nace la relación obligacional, despliega todos sus efectos y verificada la condición prevista como resolutoria, el hecho previsto como condición resolutoria, se extingue la relación obligacional o determinado derecho. Y a su vez, según no hay una previsión expresa en el código, pero implícitamente sí, la condición puede ser positiva o negativa, dependiendo de que se verifique o no se verifique un hecho. Bien. Y además puede ser simple o compleja. La compleja es cuando se prevén varias condiciones. Alguien que lea el 14.17. Leo, profe. Lea. Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación sea eficaz. Pero si las condiciones han sido puestas copulativamente, una sola que deje de cumplirse, la obligación quedará sin efecto. Bien, no parece tener mucho misterio el artículo. Prevé la pluralidad de condiciones y su modo de preverlas, disyuntivamente o copulativamente, dice. Entonces es, bueno, se tiene que verificar prevén dos condiciones, bueno, se tiene que verificar una de las dos para que se despliegue el efecto o para que se extinga el efecto, según sea suspensiva o resolutoria, o se tienen que verificar las dos condiciones conjuntamente para que se despliegue el efecto o se extinga el efecto. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a algo un poco más, puede ser más entreverado. Les voy a subir un esquema de esto, para que tengan para el parcial, porque yo pensaba que lo había subido, lo voy a verificar de nuevo, porque yo tenía idea que lo había subido, pero si no está subido, lo voy a subir. Es un esquema sobre qué pasa con las patologías de la condición. Ahora vamos a ir viendo ciertas patologías que puede tener, o anomalías, mejor dicho, de la condición, y bueno, a ver qué pasa en cada caso. Ese es un esquema que les va, porque, les repito, está todo en el código acá, pero de pronto no está en el orden lógico que nosotros lo damos. Pablo. Profesor, disculpe, buenos días. Quería preguntarle si podía repetir lo de la condición negativa y positiva. La verdad que no y claro. La otra categoría que dijo que tampoco la entendí. La última, la disyuntiva, no lo entendí, tampoco leyéndolo en el código lo entiendo. Bueno, positiva o negativa es que el hecho previsto en la condición es que pase o que se haga algo, y la negativa es que no pase o no se haga algo. Por ejemplo, una cosa es decir, bueno, condicionado a que fulano salve el examen, bueno, te regalo un código sujeto a la condición de que apruebes exoneres el curso de obligación. Entonces, eso es un hecho positivo. Bien, entonces, te regalo el código sujeto a la condición de que no vayas a bailar de aquí hasta que termine el semestre. Eso es una condición negativa. Después, la acumulación de condiciones es, yo puedo prever una o más condiciones. Entonces puedo decirle, bueno, no, ¿sabes qué? Para garantizar el resultado, porque yo sé que vos no estudiás porque metés mucha noche, la condición va a ser acumulativamente que no vayas a bailar de aquí hasta que termine el semestre, o que no salgas, ponele de noche, de aquí hasta que termine el semestre, y que además apruebes el curso de obligaciones. Entonces, se tienen que dar las dos. Si la persona aprueba el curso, sería muy injusto, pero bueno, es un ejemplo. Aprueba el curso
pero a su vez salía todas las noches, bueno, no le regalan el código porque no se verificó la condición. No se verificaban las dos conjuntamente. O puede ser alternativamente. Te regalo el código si aprobás obligaciones o tal otra materia. O te regalo el código si aprobás todas las materias, acumulativamente. Entonces, si hay una que reprueba, no le regala el código. Pero acá puede haber, o sea, cuando decimos acumulación de condiciones, quiere decir que tiene que cumplirse todas las condiciones. No alcanza con que sea una sola para que... Exacto. Está, perfecto. No hay disyuntivas, no hay que diga que sea facultativa elegir el cumplimiento de una condición o de otra. Solamente hay la condición acumulación de condiciones. Perdón, yo me entiendo. Acumulación o no acumulación. Le puedo decir, te regalo el código si salvás 2 materias del primer semestre. Y bueno, si salvás solo obligaciones. Entonces esas alternativas. Si salva solo obligaciones, le regala el código. Si no salva obligaciones, pero salva otras 2, le regala el código. Perfecto. Ahora entendí. Hay diferentes... Gracias. No es que le quiera meter presiones con los ejemplos, pero... No, está bien. Enzo había levantado la mano, no sé qué quería preguntar o decir. No, era para eso, de la acumulativa y la alternativa nomás, para aportar eso. Bien. Entonces, primer requisito. Vamos a leer el 1408. Entero. Bueno, son 2 incisos nomás, creo. Sí. Voluntarias, voluntarios. Leo. Adelante. Artículo 1408. La condición de cosa físicamente imposible, contraria a las buenas costumbres o prohibida por las leyes, es nula e inválida la convención que de ella depende. Se mirará también como imposible la condición que esté concebida en términos intangibles. Bueno, acá lo primero que tenemos que hacer es leer la condición. Entonces, en realidad el orden del artículo no es el más lógico. Debería ir, primero tenemos que ir al inciso 2, porque para saber si la condición es imposible, como prevé el inciso 1, primero tenemos que ver si es inteligible o ininteligible. Bien, nosotros primero tenemos que leer la condición. A ver, si la condición no se entiende, entonces primero tenemos que determinar si la condición se entiende o no se entiende. Bien, si es comprensible o no comprensible. Y eso está en el inciso 2. Y después que nosotros podamos entender qué es lo que contiene la condición, podremos saber si es físicamente imposible o no. ¿Se entiende el argumento? O sea, primero vamos a leer la condición. Bien, si está en términos inteligibles va a tener un resultado que va a ser el mismo que el otro. Pero digo, el orden es, primero hay que leerla y ver si es comprensible o no comprensible. Si la condición está en términos ininteligibles, se va a aplicar el mismo efecto que para la condición imposible. Bien, o sea, en el 1408 prevé 2 supuestos que van a tener el mismo efecto. Y el efecto es el previsto en el inciso 1 para la condición imposible. Y para la condición imposible, acá tenemos que advertir que el 1408 regula la condición imposible positiva, no la condición imposible negativa. La condición imposible negativa está prevista en el 1411. Entonces, vamos de nuevo. Condición imposible,
condición imposible positiva, 1408. Ejemplo, la relación, un ejemplo de condición suspensiva, imposible positiva, podría ser la relación obligacional. Tiene los efectos suspendidos hasta que Hugo corra 200 kilómetros en 5 segundos. Entonces, yo por más que entrene, jamás voy a correr 200 metros, 200 kilómetros, dije, no, qué mal que ando hoy. 200 metros en 5 segundos. Porque claro, si el récord es 9 segundos en 100 metros, yo, que no soy un deportista, jamás voy a poder correr 200 metros en 5 segundos. Entonces, una condición imposible, suspensiva en este caso, positiva, porque es de un hacer o de un hecho positivo. ¿Cuál es el efecto acá? A ver si lo razonan, porque esto es, como dijo el compañero hoy, hay que razonar. Y van a estar suspendidos como que de por vida. A ver, esperen que vamos con los que levantaron la mano. Enzo. Sí, que viene a ser nulo, porque es imposible que se cumpla esa condición. Según el código es nulo, pero razonablemente podríamos ir incluso un poco más allá y decir, en realidad, ¿hay voluntad de obligarse si las personas prevén esa condición? Porque si dos personas capaces de contratar dicen, bueno, vamos a celebrar un contrato, pero va a tener los efectos suspendidos hasta que vos corras 200 metros en 5 segundos. Pablo. Creo que más que nulidad hay inexistencia de esa convención. ¿Por qué razón? Justamente porque te estás obligando a algo que es imposible y nadie tendría la voluntad entre personas coherentes de obligarse a algo que es imposible físicamente. Es algo absolutamente irreal. Por eso debe ser tomado como inexistente, no como nulo. Desde el comienzo Bien. Lo veo por ese lado. ¿Y Victoria qué dice? Y como no habría voluntad, afectaría el consentimiento. Bien. ¿Y Micaela qué dice? No, lo que yo iba a decir era lo mismo que está diciendo Pablo, que en realidad el objeto no es posible tampoco. Ah, como objeto imposible lo vería usted. Claro, como elemento. Bueno, puede ser también. Habría que estudiar. La verdad que no lo pensé por ahí. En principio les iba a decir que, claro, no hay real voluntad de obligarse. La voluntad no. Porque si yo sujeto la eficacia del contrato a un hecho que todo el mundo sabe que no se va a verificar, es porque no quiero que produzca efectos. Entonces, la voluntad de obligarse no es real, por lo que podría sostenerse que no hay consentimiento. Más allá de eso, tienen la solución expresa del código del 1408. Es nulo. Chao. Martina. Una consulta, profesor. Cuando el código habla de la voluntad irreversible de obligarse, ¿se refiere a eso? Y depende en qué contexto. ¿En qué artículo? No, luego del 1408, en el código comentado, habla sobre todo eso de la imposible positiva y la suspensiva. Entonces, menciona mucho ese término de irreversible, para entenderlo mejor. Bueno, sí, no sé, tendría que verlo en el contexto que lo plantea, pero porque no le voy a decir sí, es como darle un cheque en blanco, porque hay que ver en qué contexto está utilizado el término irreversible. No le voy a decir, bueno, siempre que se diga voluntad irreversible es tal cosa. Bueno, no sé, en principio el sentido parece que quiere decir que no hay, que no puede ser revocada la voluntad, si es irreversible, pero no sé, habría que ver en qué contexto para poder interpretarlo bien. Gracias, profe. Bueno, esto es y después, cuando la condición es resolutoria, condición resolutoria imposible positiva, ahí tenemos que ir al 1411. Dice el 1411,
la condición de no hacer una cosa físicamente imposible no anula la obligación que con ella se contrae, sino que se tiene por no escrita. Bien, entonces, cuando la condición, la relación obligacional se extingue, entonces es el mismo ejemplo, la obligación, nada más que acá se extingue si Juan corre, o Hugo creo que había puesto, 200 metros en 5 segundos. En realidad acá la interpretación es a la inversa, porque no es suspensiva, resolutoria, ¿no? Entonces, lo que quieren las partes es que no se extinga, porque dicen, bueno, se va a extinguir cuando Hugo corra 200 metros en 5 segundos. Bueno, entonces la voluntad es que de no extinguirse. Por eso dice el código, se tiene por no puesta. Se tiene como que no hay condición resolutoria. Cuando es negativa también, cuando la condición suspensiva, como habíamos visto, imposible, en vez de ser positiva es negativa, se tiene por no puesta también. Sería el ejemplo, utilizando el mismo hecho, la relación obligacional está con los efectos suspendidos hasta que Hugo no corra 200 metros en 5 minutos. Esa condición se tiene por no puesta, según el 14.11. Si las partes sujetan bien los efectos del contrato suspensivamente hasta que se verifique un hecho imposible en sentido negativo, se va a tener por no puesto. Y después, esto reitero, yo les voy a pasar el esquema, porque ahora yo lo explico y, está, pero después van a entrar dudas, porque se arma un entrevero tremendo. Entonces con el esquema, a ustedes les queda con un cuadro de doble entrada y lo pueden confrontar constantemente. Creo que el esquema no tiene ejemplos, le voy a tener que agregar ejemplos, para que les quede más claro. Y la condición resolutoria imposible negativa se va a regir también por el 14.11. Bien, la relación se extingue si Juan no corre 200 metros en 5 segundos. Como es evidente que no los va a correr, las partes, en definitiva, la voluntad de las partes es que no se extinga. Sí, Pablo, Sebastián te iba a decir. Profe, una pregunta. Entonces, con esta solución que da el 14.11, al tenerse por no escrita, muta su naturaleza de condicional a pura, ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias. Entonces, acá capaz que me quedó medio, que no hice una advertencia. Porque claro, los requisitos son que sea inteligible, o sea, determinación e inteligibilidad, o sea, que esté determinada la condición y sea comprensible. Pero claro, inmediatamente arranqué con el otro requisito, y yo creo que no hice la advertencia, que es la posibilidad, que es el que estamos viendo ahora. Bien, porque el 14.8 prevé los dos, pero en realidad el de inciso segundo podríamos decir que es un requisito en sí mismo, que sea comprensible. Si no es comprensible, o sea, si la determinación de la condición no es clara, no es comprensible, se va a aplicar el efecto previsto para la condición imposible. Segundo requisito, que sea posible el hecho. Y ese es el que estamos viendo ahora. Y ahora, tercer requisito, que sea, bueno, en realidad acá sería que no sea meramente potestativo. ¿Iba a hacer otra pregunta, Pablo? ¿O quedado con la mano levantada? Bien. Bueno, que no sea meramente potestativa. Y esto viene, volvemos al contexto del 1253. Bien, la validez y el cumplimiento de los contratos
no pueden quedar al arbitrio de uno de los contrayentes. Bien. Entonces, acá vamos a tener que distinguir la condición potestativa de la meramente potestativa. Que está en el 14.13. ¿Alguien que lea, por favor? Yo leo, profe, si quiere. Adelante. 14.13 dijo. Sí. La obligación contraída bajo de una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor es de ningún efecto, pero si la condición hiciere depender la obligación de un hecho que puede o no ejecutar la persona obligada, la obligación es válida. Bien. Acá distingue dos tipos de condiciones. Las dos son potestativas. ¿Qué significa potestativa? Que dependen de la voluntad del deudor. Ahora bien, va a distinguir si es meramente potestativa o si es potestativa. ¿Cuál sería la distinción? Que en la potestativa el deudor tiene interés en cumplir. Bien. Entonces, si lo que poníamos de salvar el examen o salvar la materia, hay un interés del deudor en que se cumpla la condición. Bien. Distinto sería poner un hecho que el deudor no tiene interés en que se cumpla. Bien. Entonces, si poníamos el ejemplo de que la persona deje de tener vida social o deje de salir, o etcétera, bueno, no hay ningún interés del deudor en que se ahí hay interés, porque supongo que si está haciendo la carrera es porque quiere recibirse. Si no, no sé, no la haría. Salvo que esté muy presionado por la familia, yo qué sé, no sé. Vieron que cada meramente potestativa. Bien, porque ahí en ese caso, ¿qué pasa? Se verifica el 1253. Bien, queda el efecto del contrato sujeto al arbitrio de uno de los contrayentes. En el otro caso no, porque como tiene interés, en realidad la condición se va a verificar o no según el mayor o menor interés que tenga la persona y la posibilidad de cumplirla. En cambio, en el otro, como no tiene interés, queda sujeta al mero arbitrio del sujeto. Con la excepción del 1429. Que el 1429 prevé la condición resolutoria meramente potestativa a favor del acreedor. Dice el 1429, en el caso que la condición resolutoria hubiese sido puesta exclusivamente en favor del acreedor, podrá éste renunciarlo, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. ¿Qué pasa acá? Es una especie de renuncia. Como está hecha, el derecho es a favor de una de las partes. Dice, en el caso de que la condición hubiese sido puesta exclusivamente a favor del acreedor, o sea, el acreedor, ¿quién es? El titular del derecho. Entonces, este acreedor lo puede renunciar. Lo que sí le exige el artículo es que declare su determinación si el deudor se lo exige. Es una especie de renuncia, lo que prevé el 1429. Bien. Y por último, puede estar la condición sujeta en el tema de potestativo, que siempre implica la voluntad, podría estar sujeta a la voluntad de un tercero, según el 1415. Dice el 1415, aunque el cumplimiento de la condición depende en todo o en parte de la voluntad de un tercero, debe cumplirse para que sea eficaz la obligación.
Entonces, ¿qué nos está diciendo implícitamente? Que sí puede preverse un hecho futuro incierto dependiente de la voluntad de un tercero. Ahí no hay problema. Que esto yo creo que con los principios ya lo sacaban. Bueno, si puede depender de la voluntad de unas partes, siempre que sea potestativa y no meramente potestativa, con mayor razón o a fortiori podrá depender de la voluntad de un tercero. Pero bueno, lo prevé el Código expresamente en el 1415. Cuarto requisito de la condición, cuando se prevé que sea lícita. Bien, entonces, bueno, que esté determinada y sea comprensible, que sea de un hecho posible, o sea, que no sea imposible el hecho, que no sea meramente potestativa, y cuarto requisito, que sea lícita. Bueno, alguien que lee el 1409. Yo lo leo si quiere. Artículo 1409. Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes. Primero, de mudar o no mudar de religión. Segundo, de no contraer absolutamente primero o ulterior matrimonio. Tercero, de abrazar un estado incompatible con el del matrimonio. Cuarto, de casarse con determinada persona o con aprobación de un tercero o en cierto lugar o en cierto tiempo. Quinto, de no casarse con determinada persona o de divorciarse, artículo 188. Perdón. Sexto, de habitar siempre en un lugar determinado o sujetar la elección de domicilio a voluntad de un tercero. A veces pienso que Narvaja, cuando escribió el código, estaba deseando casarse o algo de eso, porque, o lo preocupaba el matrimonio, porque es mucho matrimonio por todos lados. Bueno, mudar o no mudar de religión, contraer matrimonio, abrazar un estado incompatible con el matrimonio, contraer matrimonio con una persona o con la aprobación de cierta persona, o no casarse con determinada persona, o habitar siempre un lugar determinado. Esto es una enumeración no taxativa, ¿no? O es un listado enunciativo de las condiciones prohibidas. Y lo que se prevé es que no se pueden establecer condiciones contrarias o ilícitas, contrarias al sistema jurídico o a los principios en los cuales el sistema jurídico se basa. La mayoría de estas condiciones, o todas diría, lo que hacen es limitar la libertad individual del sujeto de una manera grosera, ¿no? La libertad de religión, la libertad de contraer matrimonio, después en distintas variantes, como 4 variantes prevé, o de la libertad ambulatoria o la de residencia, podría decirse, habitar siempre en un mismo determinado lugar o sujetar la elección de su domicilio a voluntad de un tercero, y bueno, y sirve para ver por dónde va la cosa. Pero además diría, cualquier condición que esté directamente prohibida por el sistema jurídico o implícitamente prohibida, es una condición ilícita. Por ejemplo, si pongo como condición que una persona mate a otra o se asegure de que otra haga tal cosa mediante alguna amenaza, o bueno, cometer un delito o dejar de cometer un delito. Esos son condiciones ilícitas. Entonces ahí tendríamos, de nuevo, se mete el 1408. La condición de cosa físicamente imposible, contraria a las buenas costumbres o prohibida por las leyes, es nula e invalida la condición de que ella depende. Entonces ahí vamos a ver a cuáles se aplica el 1408, porque también tenemos el 1412. Alguien que lo lea, por favor.
Yo la leo, profe. Adelante. La condición de no ejecutar un acto contrario a la ley o a las buenas costumbres anula la obligación. Bien, entonces vamos a tener las condiciones ilícitas. El análisis es más sencillo porque vamos a tener que ver si es positiva o negativa. La condición ilícita positiva se regula por el 1408. Bien, que es hacer algo contrario a la ley o a las buenas costumbres. Y la condición ilícita negativa se regula por el 1412, que es no cometer un delito, por ejemplo. Entonces, la condición ilícita positiva, 1408, nulidad del negocio jurídico, y la condición ilícita negativa que está prevista en el 1412, que es no cometer el delito, nulidad de la obligación. Bien, aquí es mucho más sencillo, me parece, que en el anterior. En el anterior creo que necesariamente van a tener que descargar el esquema y repasarlo, porque es como un laberinto a veces. Bueno, siguiente punto. La verificación de la condición. La condición, claro, pongo una condición, ¿y cuándo se tiene que dar? Bueno, se tendría que ver un plazo para que se cumpla la condición, salvo que de la previsión misma de la condición se pueda interpretar o emerja el momento en el que se debe cumplir. Eso está previsto en el 1416 y 1417. Hoy vinimos a clase de leer el código prácticamente. ¿Alguien se anima a leer? ¿Alguien? Si quiere lo leo yo. Bueno, vamos arriba, Fernando. Bien. El 16 y el 17 se anima a leer. Bueno, dale. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque el objeto de ella sea una cosa divisible. Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación. 14-16. ¿Me detengo ahí o sigo con el 17? Sí, siga con el 17 porque son como lo mismo. Está, bueno. Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación sea eficaz, pero si las condiciones han sido puestas copulativamente, una sola que deje de cumplirse, la obligación queda sin efecto. Bueno, se cortó un poco, pero no importa. Bueno, entonces, respecto a la verificación de la condición, primero, ver el aspecto tendiente a la indivisibilidad de la verificación, y segundo, el plazo. Respecto a la indivisibilidad de la verificación, son estos dos artículos que nos dicen: el cumplimiento de la condición es indivisible, aunque el objeto de ella sea una cosa divisible. Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación. Entonces, la condición es aprobar todas las materias del semestre. Bueno, tenía 4 materias y aprobé 3. Bueno, no se cumple la condición. Bien, ni hace nacer en parte la obligación que tenía. Ah, bueno, pero en vez de regalarme el código, regalarme un libro más chico, o le iba a regalar, o simplemente, miren, se prevé así. Si aprobás las 4 materias de este semestre, te regalo 4 libros. Entonces aprueba 3 materias y le dice: ah, bueno, como aprobé 3, regálame 3. No, en realidad se pactó una condición, que es aprobar las 4 materias. Bien, entonces, lo que dice el código es que eso se interpreta indivisiblemente. Si no aprueba las 4 materias, no se verificó la condición. Para hacerlo en otro sentido, habría que prever 4 condiciones por separado, y no prever la aprobación de las 4 materias en una sola condición. ¿Se entiende? Plazo de verificación. Y ahí lo va a dividir en la condición positiva en el 1418 y la condición negativa en el 1419. Alguien que lea uno y alguien que lea el otro, porque son más largos. Sí, adelante.
14.18. La obligación contraída bajo condición de verificarse algún suceso para día determinado caduca si llega este sin realizarse aquel. Si no hay tiempo determinado para la realización del suceso, puede cumplirse la condición en cualquier tiempo. ¿Sigo con el siguiente? No, explicamos este y después vamos al siguiente. Bueno, la condición, dice, la condición contraída bajo condición, hoy yo estoy mal, me quedo en mi casa, no voy a laburar. La obligación contraída bajo la condición de verificarse algún suceso para día determinado, caduca, si llegado ese día, sin realizarse aquel. Si no hay tiempo determinado para la realización del suceso, puede cumplirse la condición en cualquier tiempo. Entonces acá prendan las alarmas. Si redactan un contrato, importante fijar un plazo cuando la condición es positiva, porque lo que dice el código es, si prevé el plazo y llega el plazo sin que se verifique, todo bárbaro. Pero ahora, si no prevé, dice el código, puede cumplirse la condición en cualquier momento. Bien, entonces, por ejemplo, supongan una condición suspensiva en la cual no se fija determinado plazo para que se verifique o no se verifique, y si no se prevé un plazo, eso queda latente con una incertidumbre que no es aconsejable nunca. Lo mismo en una condición resolutoria. Nace el negocio jurídico y va a quedar sujeto a una condición. En la condición resolutoria es distinto, entiendo. Pero bueno, porque justamente las partes prevén la extinción de la relación sujeta a condición, es porque no quieren prever un plazo. O porque generalmente estiman que esa condición se va a verificar en algún momento y tienen más o menos parámetros de cuándo se puede llegar a verificar o no. Lo cierto es que cuando ustedes pactan una condición, generalmente emerge del contexto. Dice, bueno, tiene que salvar aprobar todas las materias del semestre. Bueno, del contexto emerge que se tendrá que verificar cuando termine el semestre. Pero lo que sí les quiero hacer hincapié es que presten atención en eso, de no formular una condición donde no surja claramente cuándo se tiene que verificar. Entonces, si no surge claramente cuándo se tiene que verificar, páctenlo, prevéanlo. Y respecto a la condición negativa, alguien que lea el 14.19. ¿Lo leo? Adelante. 14.19. Contraída la obligación bajo condición de que no se verifique algún suceso en el tiempo determinado, queda cumplida si transcurre el tiempo sin verificarse. Se cumple igualmente si antes del transcurso del tiempo se hace evidente que el suceso no puede realizarse. Si no hay tiempo determinado, solo se considera cumplida la condición cuando viene a hacerse evidente que el suceso no puede realizarse. Bien, para la condición negativa nos pone otra pauta que no está prevista en el anterior. Es ese examen como de razonabilidad por el cual concluimos que se es evidente que la condición no se va a cumplir. Bien, nos da como una herramienta más para poder buscar la certeza en cuanto a que no se va a verificar la condición en caso de que no se verifique, ¿no? Si no se verifique, no se verifica y no se ha verificado y no sabemos qué va a pasar, bueno, si se hace evidente que no se va a verificar, la podemos dar por cumplir. Y bueno, ¿y cuál es el efecto? Esto quizá, lo otro es como todo atendiendo un poco la construcción de la condición y a la interpretación de cuando está hecha ya. Ahora, el tema es qué efectos produce, que decíamos es distinta al efecto que produce la verificación del plazo. Entonces, respecto a la condición suspensiva para las obligaciones de dar, dice el 14.21. 14.21. La obligación cumplida en las obligaciones de dar se retrotrae al día en que se contrajo la obligación
y se considera esta como contraída puramente desde el principio. Si la condición no se realiza, se considera que la convención, como no celebrada. Bien, entonces esta es la diferencia importante que les decía con el plazo. Con el plazo, uno prevé hoy un contrato de arrendamiento que se va a estar vigente a partir del 1 de agosto, que quiere decir que despliega sus efectos a partir del 1 de agosto. Mientras tanto, al igual que en la condición, habíamos visto, se pueden aplicar por analogía algunas soluciones como, actuar de buena fe se aplica directamente, no solo por analogía, pero además las obligaciones de conservación de la cosa, etcétera, pueden aplicarse cuando hay plazo suspensivo. Pero no es que el contrato, o sea, llegado el 1 de agosto, se produce una ficción jurídica como que se hubiera celebrado el 3 de junio. No. En cambio, en la condición sí. En la condición, según el 1421, dice, bueno, el efecto se retrotrae al día en que se contrajo la obligación y se considera esta como contraída puramente desde el principio. Bien. Entonces, cuando uno celebra el contrato sujeto a condición, tenga en cuenta esto, que va a tener un efecto retroactivo. No es que despliega el efecto a partir del 1 de agosto, por ejemplo, si se verifica la condición ese día, y listo. No. El efecto se va a retrotraer al 3 de junio y se va a reputar como que se contrajo pura y simplemente desde el 3 de junio. En la condición suspensiva, poniendo el ejemplo. En la condición resolutoria, ¿qué va a pasar? Extingue. Y ahí, si se reputa, ¿cuál puede ser el efecto retroactivo ahí? Cuando extingue la relación. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? En la condición resolutoria, ¿cuál sería el efecto retroactivo? A ver, Georgina. Se considera que nunca existió la obligación. Bien, ¿y ahí qué pasa con las prestaciones cumplidas? Se devuelven. Bien, Martina. No, iba a decir lo mismo, que es nula desde el principio, o sea, no existe. No, no es que sea nula, o sea, es que se extingue con efecto retroactivo. Claro, sí. El efecto, podríamos decir, que es como, pero decir, no digan se anula, o sea, se extingue, porque ustedes tienen que ir distinguiendo ya, dentro del género extinción, cuando es por anulación, por verificación de la condición, tienen que ir como siendo más precisos en el lenguaje, sin perjuicio que el efecto, cuando veamos nulidades, es bastante parecido. Va a depender, acá se va a proteger al tercero de buena fe, por lo menos, que eso puede ser una diferencia, pero bueno. No me quiero meter ahí porque nos vamos. Pablo. O sea que el efecto en la condición resolutoria es el repristinar al arranque, al momento anterior a la existencia del vínculo, ¿no? Exacto. Vamos a leer el 1428. El 1428, inciso 1, dice, la condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación. Obliga solamente al acreedor a restituir lo que ha recibido en caso de verificarse el suceso previsto en la condición. Bueno, después prevé algunos detalles, como los frutos se compensan con los intereses del precio, y para determinar a quién pertenece la pérdida, aumento o deterioro que sobrevienen, pendiente de la condición, se atiende a las reglas establecidas en el 1425. Pero lo que importa marcar acá es el efecto retroactivo que tiene y las restituciones que deben hacerse las partes. Claro, se protege al tercero de buena fe. Dice el 1426. Con relación a terceros poseedores, el efecto retroactivo de la condición suspendida, cumplida, se regla por lo dispuesto en el párrafo siguiente. O sea, se va a regular por la condición resolutoria. O sea, la condición suspensiva respecto a terceros poseedores de buena fe se remite a la condición resolutoria. Y la
condición resolutoria se regula en el 1430. Y el 1430 dice, sea la cosa mueble o inmueble, el cumplimiento de la condición no podrá hacer que se resuelvan los derechos conferidos a terceros poseedores de buena fe. En este caso, a salvo queda el acreedor el derecho de demandar a la persona obligada por el pago de lo equivalente y a la indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué significa esto? Que se celebra un contrato, por ejemplo, de compraventa, se transmite la propiedad sujeta a condición resolutoria. Entonces, fruto de ese primer contrato, hay un propietario. Bien, propietario sujeto a condición resolutoria. Y ese propietario decide vender a un tercero. Entonces, ese tercero adquiere. Lo que dice el 1430 es que si el tercero adquiere de buena fe, en caso de verificarse la condición y resolverse el contrato, ¿vieron? Que vuelve todo al estado anterior, el primer acreedor no tiene acción real contra el tercero de buena fe, solo va a tener un derecho de crédito contra su contratante. Bien, ¿se entendió esto? Cuando se resuelve, ustedes dicen, bueno, se extingue, y ahora la compañera, vieron que yo ahí me apuré a decir, paren un poquito, que decía de la nulidad, porque los efectos, si bien pueden ser parecidos, no es lo mismo. Extinguido, vuelven las cosas al estado anterior, pero cuando vuelve las cosas al estado anterior, el primer vendedor no va a poder perseguir la cosa, que la tiene ahora un tercero. Bien, lo que va a poder demandar es los daños y perjuicios. Se lo pongo con nombres para que le quede mejor. Yo le vendo un inmueble a Silvina, y Silvina sujeto a condición resolutoria. Y Silvina después se lo vende a José Luis Nicola. Se verifica la condición resolutoria en el contrato que yo hice con Silvina. Entonces Silvina me tiene que restituir el bien. Y dice, pero se lo vendí a Nicola. Entonces yo, el primer vendedor, no tengo una acción real para perseguir la cosa que ahora tiene Nicola. Simplemente voy a tener una acción personal contra Silvina. ¿Se entendió? Este silencio me preocupa porque no sé si sí o no. Sí, profe, se entendió. Ahora sí, el viernes no sé. Víctor. Profe, esa era la diferencia que apuntaba acá Fabio Carnelli con Gamarra, ¿no? De la nulidad y la existencia. No, todavía no hemos llegado a eso. Va a ser esa la diferencia, pero no nos entreveremos. O sea, va a ser una diferencia, porque no va por las mismas reglas, va por el pago de indebido, lo que prevé Cafari Carnelli, y es el nulidades, o sea, no entreveré, no, perfecto. No es. O sea, es como que se produce lo mismo, pero no es lo mismo las reglas que se aplican. Acá estamos hablando de condición, pero sí, en el concepto me parece que entendió bien lo que explican Cafari Carnelli, pero no es esto. Lo que explican Cafari Carnelli es pago de lo indebido, y acá estamos en condición. Bueno. ¿Qué pasa si se frustra la condición? Si se frustra la condición suspensiva, bien, se tiene la obligación como no celebrada, según el 1421, inciso 2, que se frustra es que no se verifique, ¿no? Dice el 1421, inciso 2, si la condición no se realiza, se considera la convención como no celebrada. O sea, celebro un contrato que va a desplegar los efectos si ocurre tal hecho. Condición suspensiva. Si no ocurre tal hecho, entonces, se tiene por no celebrada. Y en la condición resolutoria, 1428, inciso 1, la condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación
obliga solamente al acreedor a restituir lo que ha recibido en caso de verificarse el suceso previsto en la condición. Entonces, si no se verifica, los efectos son definitivos. Bien, condición resolutoria. Celebra un contrato sujeto a la condición resolutoria, o sea, se va a extinguir si sucede tal hecho. Si sucede, dice el 1428, se extingue y restituye. Si no sucede, si se frustra, los efectos se despliegan definitivamente. No hay extinción. Bien. Y creo que con esto estaría. Si me meto en esto, ¿no? No, ya lo vimos. Bien. Bueno, con esto tendríamos por dada condición. Les voy a mandar un esquema. Felipe. Buenos días. Le quería consultar en el 1421, cuando usted leyó recién, si la condición no se realiza, se considera la convención como no celebrada. Esto es siempre y cuando haya plazo, ¿no? Claro, o sea, el plazo en realidad lo que le va a dar certeza es en cuanto al momento en que se tiene que verificar. O sea, pero repito, muchas veces, diría que la mayoría, al redactarse la condición, surge implícitamente el plazo. Lo importante de establecer el plazo es cuando usted hace la condición, la redacta ahí y no queda claro cuando se tiene que verificar. El ejemplo que usted fue el que veníamos utilizando de salvar los exámenes o aprobar el semestre. Ahí como que surge el plazo. Ah, bueno, ¿y cuándo termina el semestre? Pedido de informe a la facultad a ver cuándo termina el semestre. Bueno, termina en junio. Ah, bueno, entonces, si en julio llega a julio y no se verificó, ya está. Ahí se da por frustrado. Ahora bien, si fuera un caso donde no está claro, el plazo ustedes le tendrían que agregar. Siempre el plazo lo que le va a dar es certeza en cuanto al momento de verificación. Pero claro, lo que va a producir el efecto es el hecho en sí. Micaela. Perdón. Sí, perdón, Felipe iba a hacer otra pregunta. Sí, en el caso de las resolutorias, si me lo podía volver a explicar porque no terminé de entender. ¿De la qué? De la resolutoria, de la condición resolutoria, los efectos. Los efectos de... Claro, cuando no se cumple la condición. Ah, está, yo digo, claro, en este caso concreto, bien, de la frustración de la condición. Claro, la condición, si nosotros leemos el 1428, está previsto qué pasa si se cumple. Bien, dice, si se cumple, obliga al acreedor a restituir lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque se extingue. Ahora, si no se cumple, ¿qué pasa? La relación obligacional se extingue si se cumple tal hecho. A contrario, la obligación obligacional no se extingue si no se cumple tal hecho. O sea, los efectos, el efecto, no el efecto de la condición, sino el efecto del contrato se va a consolidar definitivamente. Como no se verificó el hecho, bien, los efectos del contrato van a continuar. ¿Por qué? Porque estaban condicionados a que se iban a extinguir si se verifica la condición. Si no se verifica, no se extingue, se consolida. Continúa. Claro, está. Muchas gracias. Micaela. Hola, profe. Yo estaba esperando a que terminara de hablar sobre el tema porque mi pregunta en realidad era sobre las faltas. Si tenían pensado en algún momento subir alguna lista EVA o algo de eso para llevar la cuenta. Sí, lo que estamos haciendo es sacando los que han pedido
Lo que, si ¿usted la pidió ya o no? Yo la había pedido hace tiempo y Silvana... Perdón, no sé porque estamos en omisión. Vuélvame a escribir un correo. Dale, muchas gracias. Bien, de nada. Pablo. Yo me quedé con algo que de lo mismo, en la misma línea que el compañero, que Felipe. Cuando el tema de la condición resolutoria no se cumple, el contrato se mantiene. Si no estuviera estipulado el tiempo, porque solamente se quedó sujeto a una condición resolutoria, ¿cómo sería el tema del no puede ser sine die? ¿Cómo regiría ese contrato? No sé si se entiende la pregunta. Hacemos un contrato, no digo justamente el de arrendamiento porque tiene todo la 14219 tiene todos los plazos previstos, pero en el caso puntual no sé, me ocurre ningún ejemplo. Otro contrato que está sometido a una condición resolutoria y esa condición no se cumple, por ende el contrato sigue. ¿Hasta cuándo sigue? No sé. Bien, bien. Sí, el principio en el derecho es que nadie puede estar obligado de por vida. Por eso pregunté, porque como no puede ser, y si no tiene la salvedad de decir el contrato de no cumplirse la condición queda hasta tanto, ¿hasta cuándo seguiría, se mantendría esa relación contractual? Bueno, si es un contrato de el problema ahí sería solo si es un contrato de ejecución continuada. Si es un contrato de cambio, por ejemplo, no va a tener problema. Si es compraventa, no va a tener problema. El problema sería un arrendamiento. Por poner el caso. En el arrendamiento está previsto que el máximo son 15 años, entonces ahí tiene un máximo legal. Por eso dije que justamente la 1419 eso lo zanja porque está dentro de la ley cuánto es el tiempo máximo. Sí. Pero ahora no se me ocurre. En el Código Civil en realidad creo que está lo de los 15 años, y si no estuviera regulado un plazo, porque también después hay varias excepciones, para forestación, represas y otro tipo de contratos que requieren que mayor tiempo para descontar la inversión, por así decirlo, a veces se prevé 30 años, por ejemplo. Entonces, dependerá el tipo contractual concreto, y si no surge claramente, a veces algunos sostienen que se aplica la regla de los 15 años, y si no, yo le diría que en el caso concreto trate de ejercer un desistimiento unilateral, porque y ver si después es construir la solución en el caso concreto. Porque el principio es, nadie puede estar obligado de por vida. Si yo no preví un plazo, vieron la importancia de los plazos, ¿no? Si yo no preví un plazo, y de pronto 15 años es razonable, yo me puedo aplicar por analogía los 15 años del arrendamiento, o de repente 15 años es mucho para algún contrato de efecto continuado, y ahí si no es razonable, esto se lo estoy diciendo así, sin haber analizado en profundidad, porque eso habría que ver el caso concreto, pero se podría construir bajo el principio de que nadie puede estar obligado de por vida, poder ejercer el desistimiento unilateral, porque esa es la solución que se prevé después de los 15 años en el arrendamiento, por ejemplo. Bien, después que llega el plazo final del arrendamiento, el arrendamiento continúa en los mismos términos, pero sin plazo, y como está sin plazo, cualquiera puede ejercer el desistimiento unilateral, y ese es el principio, o sea, contrato sin plazo, se puede ejercer el desistimiento unilateral. Por lo menos es algo que no se discute después que venció el plazo. Ahora, si uno prevé un contrato bajo condición resolutoria, después no queda claro cuándo se tenía que verificar y no se verificó, bueno, ¿es vitalicia? No. Ahí el principio fuerte es nadie puede estar obligado de por vida. Y en la duda, si no se puede determinar un plazo, se tiene que admitir el desistimiento unilateral.
Pero eso es, en eso me quedé pensando y me lleva a lo que vimos con anterioridad, que lo que dice Narvaja, que cuando queda sometido a una, ¿cómo fue que decía que quedaba sometido a una condición y no tenía plazo, se mantenía? No me acuerdo del artículo, ahora tendría que mirar para No, atrás. depende, da dos pautas de interpretación ahí, dependiendo, claro, pero acá yo acá no estoy discutiendo la condición, yo le estoy dando una solución de plazo, no de condición. Está bien, pero sigo pensando exactamente lo mismo. Si una condición no quedó pautado hasta cuándo se esperaba esa condición, decía que seguía de forma ininterrumpida. Tampoco sería razonable, porque uno quedaría sujeto a una condición eterna. Pero, no, lo que le dice, pero ahí está regulando condición, no plazo. Yo la solución que le estoy dando, reitero, no es no es por la vía de la condición. Le estoy dando una solución de plazo. La condición, listo. Ya la analizó, dice, bueno, se frustró, no se previó plazo. Yo estoy partiendo de la base que por la vía de la condición ya quedó una relación obligacional que se consolidó los efectos, ¿no? Raya, punto y aparte, paso la página. ¿Cuál es el plazo? Yo la condición acá ya me olvidé. Lo que estoy viendo es, bueno, ¿cuál es el plazo de esta relación obligacional? Y ahí la solución la tiene que buscar en el plazo, no en la condición. O sea, no vuelva a la condición, métase en el plazo. Está bien, lo que pasa es que hacía el paralelismo del criterio de razonabilidad que rige todo el sistema, basado en lo que usted decía además, que cuando hay algo que puede dejar la duda de qué tiempo, y pensé en lo que habíamos leído hace un rato, que me quedé con esa duda pensando en eso ahora también, de que si uno no fijó... Porque... Sí, escucho, perdón. Lo que pasa que ahí, si usted, o sea, dice, bueno, no es comprensible la condición, tiene que ir a la nulidad de la condición. Perfecto. Si es comprensible y está clara, listo, se va a aplicar lo que dice el código. Y después busca la solución por el tema del plazo. Si usted dice no quedó clara la condición, por el 1408 tiene que ir a pedir la nulidad. Que podría ser todo junto, dependiendo del problema. Felipe. Sí, yo le quería preguntar, ¿qué pasa si la condición resolutoria se cumpliera, pero se cumpliera fuera del plazo establecido? Y se tiene como que no se cumplió. Porque, o sea, para algo les puso el plazo. Y si en nosotros ese caso, decimos que el hecho se... sigue por vía. Claro, o sea, llegado el hecho, el plazo, y no se verificó, ya se consolidó. No importa lo que pasa después. Solo que haya una discusión en cuál fue el plazo. pero lo que pasa es que llega el plazo, no se verificó, listo, ya se consolidó. Entonces, si después se verifica, no es que vuelve a ser condicional, porque ya dejó de serlo, ya pasó a ser puro y simple desde el hecho de que llegó el plazo y no se verificó. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué hora son? Ah, son 9:28, ya yo iba a arrancar con otro tema. Bueno, en la clase que viene, efectos del contrato. Ahí está bien en Gamarra y en Cafera. Lucía. Buen día, profe. Disculpe, yo no había entendido mal, pero ¿no íbamos a tener 2 clases de repaso antes del parcial? Y no sé si vamos a llegar, porque vamos a tener efecto del contrato miércoles y ahí esto yo me lo vengo cuestionando esta semana. ¿Qué hago? ¿Pongo una clase fuera del horario de clase? Sé que como dice Patricia, muchos profesores lo hacen. Entonces yo no sé si... Y profesor, ¿y para eso no se podría cambiar el parcial, por ejemplo, para el lunes? ¿Cómo? En vez de, por ejemplo, poner una clase fuera de horario, ¿no se podría cambiar, por ejemplo, el parcial para el lunes? Y, a ver, déjenme ver. Sí, eso podría ser una solución. Yo para no tener fuera clase horario, porque muchos trabajábamos y eso, y para Bueno, tenerlo... si hay acuerdo, yo ¿por qué no? Porque
muchas veces me saltan porque cambio los cosas de fecha. Entonces, digo, No, sí, uno no por lo sabe que ni qué estoy hacer viendo, porque le tiran profe, piedra de todos lados. O sea, por si lo hay que estoy viendo acuerdo, en el chat ya hay como 20 mensajes que dicen que lo cambien por eso. Aparte hay mucha gente que tiene parcial de economía ese mismo día al final y tiene que viajar y todo. Entonces era algo que lo habíamos hablado en el grupo. Y tenemos que ir a la facultad también. No, pero hay un tema, profe, que yo también tengo otros parciales, pero también ya pedí libre ese día en el trabajo y tal, como ya está estipulado esa fecha, ya está, por eso me organicé así. bueno, ese es el tema. Sí, no sé, yo le dije por el tema este de no tener clases fuera de horario, porque muchos no podemos, y como por lo que veo, muchos están pidiendo que lo cambien, pero como usted, claramente usted es el profesor. Claro, pero mi tema es cambiar el parcial a último momento trae complicaciones. Igual el parcial pasado también lo cambié sobre la fecha, profesor. Sí, bueno, pero no estábamos No, digo por las dudas. no estábamos en la recta final, no es lo mismo. Ahora ya hay gente hablando del último parcial de otra materia. Yo de hecho le voy a pedir también una justificación, le voy a mandar un mail después para presentar en el trabajo. Lo otro que hagamos la clase de repaso mañana de tarde. Es que, profe, eso, bueno, no sé, puede ser, no sé, hay gente que también trabaja y eso. No sé. Y tenemos otras materias también, profe. Si Y no, bueno. también podrías Sí, hacer la tengo clase otra de materia. repaso mañana y subirla grabada a Eva para los que no la pudieron ver o asistir por temas de trabajo. Ah, eso puede ser, sí. O si no, hacer una votación en EVA, profe, y tal. Y si no, solo hacer Sobre una la fecha del votación, parcial. de acuerdo. Claro, pero lo que pasa es que esto no es la imposición de la mayoría a la minoría. O sea, no es tan sencillo. El tema, profe, que para la clase de repaso tendríamos que estar todos, o sea, esa es la idea, ¿no? Para poder Igual, una clase de repaso entera va a haber, y no es tan largo como lo anterior, ¿no? Vieron que esto es más, no sé, me parece que fue ayer que dimos concepto de contrato. Sí, es un tema de cuál es, del peso de cada cosa. Porque si me dice, bueno, me falta dar temas, porque lo que me decía a mí ahora, sí, era otro contexto, porque era mucho más en menos de la mitad del curso, y era porque no me quedaba sin clase de repaso y tenía que dar una por lo menos. Ahora no es que no voy a dar repaso, sino que es aumentar a 2 clases el repaso. O sea, son cosas distintas. Bueno, déjenme hablar con Silvina y vemos cómo hacemos. Y si no, que el miércoles se extienda un poquito más la clase. Si no tienen otra clase después. No, hay clase de economía, por ejemplo, y yo voy a estar haciendo una presentación. O sea, eso no podría. Sí, por eso, para muchos sería ideal para el lunes que lo cambien, pero bueno, para otros claramente, como hubo, no. Yo pienso que si las clases que están pactadas y organizadas en el cronograma, no sé si habría clase de repaso, pero si algunos no pueden, capaz que se puede hacer No, la grabado. clase de repaso es como un plus. La clase de repaso por eso, es un plus que uno le da. O sea, no es obligatorio la clase de repaso, me parece algo bueno para ustedes. Y digo, si se pudieran dar 2, capaz que en el otro sí, porque van a ser horario doble, y ahí vamos a andar bien para los repasos. Porque aparte, más o menos hemos cumplido el cronograma rajatabla, o sea, venimos desfasados una sola clase, entonces vamos a poder llegar bien a final de año, con tiempo como para dar repasos. El tema es el aquí y ahora, bueno, ¿qué pasa con este parcial? Bueno, piénselo, profe, en esa próxima clase. Bueno, lo hablo con Silvina y vemos qué hacemos. Dale, gracias, chao. Gracias.
Gracias. Gracias. Semana.